Despedir a un poeta siempre es difícil, sobre todo cuando esa poesía ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos. Ha muerto Bruno Serrano, poeta entrañable, poeta combativo, poeta del pueblo, poeta de la olla común. Hoy, a modo de homenaje, recordamos esta entrevista realizada hace un tiempo atrás. Entrevista llena de esperanza en el futuro que vendría, llena de memoria de esos tiempos que no debemos olvidar. Como programa trepidante y como Radio Watch, entregamos un abrazo enorme a su familia, a su esposa, la poeta Hedy Navarro, a los amigos y amigas que tuvimos el honor de conocerlo. Hasta siempre, querido Bruno Serrano. Honor y gloria. Y hasta la victoria, siempre. A contar de este minuto y aprovechando la inminencia de la noche, usaremos una ganzúa para entrar a robar al diccionario. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Radio Watch de la Universidad Austral de Chile presenta Trepidante. El arte, los poetas y la poesía del sur. Trepidante. Con ustedes, Cristina Gallardo. Bienvenidos, bienvenidas a este trepidante último capítulo ya de esta tercera temporada, nuestro programa número 58, desde que partimos el 2017. Y tenemos como invitado, como un gran invitado, como corresponde y como debe ser a un último programa de temporada. Nos acompaña hoy Bruno Serrano y la Vaca. Él es escritor. Pero, por favor, nacido en Chillán de Chile en 1943, es escritor y pintor. Posee estudios en artes plásticas, teatro y filosofía de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado además como editor, político y artesano. Fue miembro del GAP, Grupo de Amigos Personales del presidente Salvador Allende. Ha publicado los libros de poesía El Antiguo ha sucumbido, Olla Común, en 1982, Poesía Prisionera, en 1988, Fin de Muslo, en 1991, El Corazón tiene alas de ave de paso, el 2001, Fértil Provincia y Desterrada, el 2008, y las novelas Maldito Cristóforo Colombo, el 92, Los Náufragos, en 1992 también, Los Relegados de lo Hermida, en 1986, que eso ya es parte de la obra de escritura testimonial. Exhumación del olvido, también perteneciente a obra a escritura testimonial, y Exhumación del olvido, cronología de la dictadura de 1973 y 1989. Además, por editorial Alquimia salió País sin Territorio, que es una antología de poesía de Bruno Serrano. Bienvenido, Bruno, a este trepidante último capítulo de esta tercera temporada. Bien, muchas gracias por la invitación, sobre todo en estos tiempos, en esta primavera turbulenta que estamos viviendo. Octubre tenía que ser. Octubre. Bueno, Bruno, tú nos acompañaste en nuestra primera temporada en el capítulo 7. Y ahí hablamos harto de tu historia literaria y de cómo te formaste un poco escritor. A mí me gustaría hablar ahora de este presente que estamos viviendo. Yeah. ¿Consideras tú este proyecto, todo esto que está pasando, este proyecto revolucionario, como una utopía? No exactamente como una utopía,
pero siento que sí es una profunda respuesta que se empieza a gestar contra el abuso a partir de la elección de Patricio Aylwin, paradojalmente. O sea, la elección de Aylwin indica el fin inicial de la dictadura, pero también comprende el momento en que el presidente Aylwin, digamos, y todo su sector, le dice a todos los que lucharon, al igual que ahora, a los estudiantes, a los pobladores, a toda la gente que estuvo contra la dictadura, les dijo, váyanse a su casa, nosotros ahora vamos a arreglar esto. Y de ahí en adelante empieza un proceso democrático, porque es de verdad democrático, o sea, claro, con elecciones y todo eso, pero en el cual todos los arreglos y todas las componendas se realizan por arriba, sin participación del pueblo, que fue quien realmente terminó con la dictadura. Entonces, yo siento, y esto es muy personal, desde luego, yo siento que hay una acumulación de una sensación de abuso que se fue aumentando a través de los años y con los diferentes gobiernos, incluido el primer gobierno de Piñera, y que fuimos siendo tratados como un piño de ovejas, en medio de un panorama desolador, donde habían tremendos robos en los militares, en carabineros. Del acceso a la información también. El acceso a la información, digamos, una iglesia llena de pedófilos. Sí, entonces, la AFP robando por todos lados, la ISAPRE. Entonces, yo siento que lo que hubo aquí fue una especie de catarsis. Los 30 pesos y extraordinariamente bien orientado esto o iniciado por los estudiantes, pues. Sí, fue como la revolución de los pingüinos que dignificó el país muchos años antes, sin tantos resultados como ahora, pero esto fue, digamos, un abrir puertas. Y creo que lo extraordinario de este proceso es que no estaba ningún partido político a la cabeza. Esto fue de la civilidad, esto fue lo que llamó la gente durante tanto tiempo y que es el pueblo. El pueblo, claro. Y que a su vez ha conseguido en los 40 y tantos días que llevamos muchísimas cosas que no habrían pasado. Si realmente 54 creo que 54 días, o sea, no habría pasado nada si se hubiera aceptado tranquilamente los 30 pesos y se hubiera aceptado todos los años anteriores como una muestra. Ahora, pero ¿qué te pasó a ti en lo personal el 18 de octubre? Porque yo creo que de ese día en adelante todos nos levantamos siendo otros, ¿no? Claro, mira, aquí para mí es un caso bien especial porque el 18 de octubre es el día del cumpleaños de Hedy, de mi compañera poeta, esposa. y ese día empezó, claro, ya el 19 yo empecé a sentir como las réplicas en la memoria de los periodos de la dictadura. De a poco empezamos a ver esto a dónde va, qué va a pasar acá, sin miedo, porque uno cuando ya pasó por periodos como los 17 años de la dictadura, no es que quedes totalmente inmune, pero tienes una memoria que te permite ir clasificando las situaciones, el nivel de gravedad y todo eso. Entonces tú más o menos percibes, esto puede pasar, esto no. Y tuve pesadillas, por ejemplo. Muchas veces tuve pesadillas en la noche, antiguas pesadillas guardadas, digamos, del periodo anterior. Pero por otro lado, un sentimiento que no sé de qué manera un poco me recordaba la peste de Camus. Cuando, digamos, empieza esa situación, se cierra la ciudad y empieza a producirse esa contradicción potente al interior, como decir, está bien, po. O sea, aquí esto están abriendo las primeras alamedas, o sea, aquí algo está pasando, esto es sentir que los procesos históricos son tan singulares, pero por otro lado, en la medida en que avanzaba este proceso, darme cuenta que no tenía ninguna herramienta teórica clásica para poder interpretar el periodo, ni la lucha de clases, qué sé yo, ni la dialéctica marxista, ninguna cosa. ¿Cómo entiendo esto? Es todo nuevo, ¿no? Claro, es todo nuevo, entonces, más que una forma de análisis político, yo lo sentí que era como una mutación. Aquí se produjo una mutación. O sea, pasó en Ecuador,
con la claro, además con quechua. toda Latinoamérica un poco arriba, ¿no? La tienda. Sí, po. Ya en una Latinoamérica donde los grandes empresarios han tomado los puestos de la presidencia, claro. Y que realmente han modificado ese sentido de servicio, del Estado al servicio del pueblo, del país. Y me gustó mucho. O sea, me revivificó ver que esto pasa en Chile y que había millones en la calle y ninguno con carteles impresos en serie, cada uno con su cartel puesto ahí. Con su propia demanda. Con su propia demanda, en un cartón, en un, qué sé yo, papel grueso, con un palito, qué sé. Y eso, la sensación mía fue el paso del yo, del modelo neoliberal, al nosotros, de un modelo solidario. O sea, de no estoy solo, de no me la arreglo solo, no me endeudo solo, no me la saco solo, etcétera, sino que nosotros. Y ahí no cruza un poco la utopía ahí en ese no estar solos. Bueno, yo creo que más que la utopía es la recuperación de un sentimiento profundo que lo tuvimos, un sentimiento de la solidaridad durante la dictadura. Ser solidario siempre es un riesgo, porque significa que tú vas a dar algo que no va a tener respuesta. Claro. En el modelo neoliberal, la solidaridad, entre comillas, se traduce en yo te doy y tú me pagas. Claro. O sea, hay una transacción. Acá es gratis. Entonces, como cuando desaparece el tema del costo del gesto solidario, tú sientes que nuevamente empieza a palpitar la gente. Empieza a palpitar las personas, la gente conversa en la calle, se hacen los cabildos, todos opinan, qué sé yo. Son todos una catarsis. Es una catarsis. Sí, o sea, hay un renacimiento ahí profundo. De la palabra, además. Claro, también. Sí, de la palabra como denuncia, ¿no? Lo interesante, estuve escuchando a las mujeres son seres extraordinarios, te digo, absolutamente. O sea, el violador eres tú, es mejor que cualquier poema de Rimbaud o quien sea, es un poema universal. Y estuve escuchando los textos de las poetas. Son feroces, son geniales, fuertes, y que no están teñidos ni están supeditados a una cosa académica, de análisis académico de la palabra y todo, sino que es como un chorro de fuerza expresiva tan humanizada, tan humanizada, una cosa tan fuerte. Y el año 82, 83, cuando empiezan las grandes movilizaciones acá durante la dictadura, desde luego que las mujeres jugaron un tremendo papel. Claro. Eso es innegable. Y también surgió mucha poesía y recia. Sin embargo, todavía en ese tiempo, entre las mismas filas, comillas, revolucionarias, también había cierta diferencia con las mujeres y entre los poetas también. Las poetas todavía eran poetisas, no eran poetas, y ahí se ganaron un tremendo espacio. Cuando se hizo este congreso de mujeres escritoras del año 86-87, con la de Amela El Tite, sí. Eso fue un golpe al mentón. Claro. Y que después se empezó, cuando, digamos, con el ascenso a la frágil democracia, se empezó como a desilvanar también, se dijeron situaciones, pero pareciera que las nuevas escritoras son otra historia. Claro. Porque ya no tampoco fueron tomadas como sujetos políticos, ¿no? Hoy en día sí, la mujer sí es un sujeto político, claro. Y además que lo que yo más percibo como extraordinariamente valioso es este sentimiento de que no estamos solas. O sea, no necesitamos que nos vengan a defender los caballeros andantes con la espada. No estamos solas, nos defendemos. O sea, y ser mujer en estas situaciones es extremadamente más peligroso que ser hombre. Sí. Extremadamente peligroso. O sea, digamos, la brutalidad contra las mujeres. Sí. Porque además lo que yo percibo en todo lo que he estado viendo
los carabineros tienen miedo. Les tienen miedo a las mujeres, les tienen miedo por lo que realmente representan, y por eso les tratan de reventar, o sea, de humillarlas y todas las cosas, porque yo creo que oscuramente perciben que se viene, que este ingreso a la vida pública profunda de las mujeres es como irreversible, hasta en Turquía, o sea, claro, en países donde las mujeres todavía no pueden ir a los partidos de fútbol. Ya no más las puertas cerradas, ahora están las puertas abiertas. Exactamente. Claro. ¿Tú tienes algo de tu época Mira, de poesía? Me acuerdo cuando empezó esta historia del modelo neoliberal y empezaron a vender las empresas de la Corfo y todas esas cosas. Uh-huh. Yo escribí un poema que se llamaba la heroica industria nacional. Dice lo siguiente: venid, recios vendedores de maní confitado, de sustancias y tortas curicanas. Venid, fotógrafos ambulantes con máquina de cajón y fotos fantasmales blanco y negro. Venid, sonoros organilleros con bombos y platillos, con loros viejos y monos sacasuerte. Pálidos vendedores de globos coloridos, artistas creadores de gloriosos volantines. Venid, anochecidos ciegos con acordeón, violino con guitarra, también los reyes del mote con huesillo, del pescado frito y la sopaipa, las amasadoras de las caldúas empanadas, los espigados de las cabritas made in Chile, los callados fabricantes de escobas del derrotado monopolio de los ciegos, los tensos estiradores de somieres, los volátiles de los remolinos de papel, los ásperos gaffiter con cautín casero, los acerados afiladores de cuchillos, el que grita en las calles la gloria al pulento. Venid, que se apersonen todos los que representan a la heroica industria nacional que no se rinde. Esa era la convocatoria. Bruno, ¿tú fuiste militante? Sí, pues. Yo fui militante del MIR. El MIR. Fui militante del MIR. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el militante tal cual, hasta el año 81, 82. Uh-huh. Y después seguí trabajando freelance por la revolución. Claro. ¿Y qué te pasa ahora con la militancia? No con esa militancia específicamente, sino con todas las militancias, porque están como está todo deslegitimado, ¿no? O sea, la militancia en partidos políticos... Claro. Yo no comulgo, pero absolutamente para nada. Uh-huh. Para nada. Primero porque los partidos políticos, la representatividad que tienen es muy poca, es mínima. Tienen, no sé, 20.000 militantes, qué sé yo, 27.000 militantes. No representan, digamos, con cierta profundidad a ningún sector. Yo veo, sin exagerar, que se han transformado un poco en partidos para los militantes y no para los sectores que representan, ¿ya? Y también, de alguna manera, son como el punto de partida para ingresar, digamos, a determinados puestos parlamentarios, la élite y todas esas cosas. Política. Entonces no siento que haya que ser militante, ni tengo la menor intención de militar tampoco. O sea, déjenme tranquilamente independiente. Sí. Ya no militancia. Si es cuestión de ver qué papel han jugado en esto. Claro. No han jugado ningún papel, o sea, se han debatido en el alto nivel del Parlamento, pero, digamos, el vínculo con el pueblo, con la gran masa esta extraordinaria. Claro, está cortado, no hay ningún puente, nada. No tienen el lenguaje, no captan lo que está pasando bien, algunos más que otros, pero aquí se produjo como una escisión, Y lo interesante de acá es que este proceso se ha mirado claramente definiendo quién es quién. Desde el gobierno, todo su ímpetu ha sido puesto en la destrucción de los locales, en los incendios, en los semáforos, claro. Pero la violencia material. Claro. ¿Ya? Pero resulta que los vándalos no han matado a nadie, no se han violado a nadie, no han torturado a nadie. ¿Ya? Sencillamente han afectado bienes materiales
que están todos asegurados. Si no me cae la menor duda que está todo asegurado, pues así hay ningún dueño del supermercado ha reclamado. Nadie podría pensar que está llorando de... Pero resulta que del otro lado, desde el Estado, han malado, han violado, ¿no? Han torturado, han botado ojos de jóvenes que protestaban pacíficamente. Entonces tú dices, a ver, ¿dónde está situado esto? Digamos, ayer o anteayer recién el presidente Piñera nombró al chico que quedó preso a Gatica, pero producto de que hubo una entrevista en la mañana del hermano. Claro. Pero no nombró los 22 muertos, no nombró los heridos, no, nada. Entonces tú dices... No, además siempre trata de empatar, porque compara a los dos chicos que perdieron la vista, claro, con dos carabineros, claro, digamos. Que... Pero mira, aparte del empate, yo siento que es honrado, porque está exactamente parado con su visión de mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, defender los intereses de estas cosas, estas personas, y lo otro es aledaño, o sea, no son costos necesarios, digamos, pero eso es muy grave. Es gravísimo. Es súper grave, o sea. Es grave, pero es sincero. Uno sabe dónde está parado. Claro, no podría salir con... Nadie le podría creer alguna cosa distinta, ¿no? No, nada, claro. Pues, imposible. Voy a dejar lanzada una pregunta que la vamos a responder a la vuelta de la primera pausa comercial. Y ¿crees tú que se ha roto por fin el cerco de la dictadura? La piensa. Nos vamos a nuestro primer corte musical con Te recuerdo Amanda de Víctor Jara. Muy bien. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Estamos escuchando Trepidante en Radio Watt de la Universidad Austral de Chile. Seguimos conversando entonces en este trepidante último capítulo de esta tercera temporada, nuestro programa número 58 de emisión, y estamos junto a Bruno Serrano y La Vaca.
Y le habíamos dejado una pregunta lanzada. ¿Crees, Bruno, si se ha roto de una vez por todas el cerco de la dictadura? O sea, si uno considera que la continuidad del modelo dictatorial fue sobrepasado, yo creo que no. Yo creo que no realmente. O sea, aquí se produjo un paso bien singular hacia una democracia representativa, pero que contiene los elementos por la vía de la Constitución que fue instalada en el año 80, todos los medios para poder reinstalar una dictadura sin necesidad de tener a los militares en la calle. Entonces, si vemos cómo se ha estado actuando en relación a la represión y al respaldo que el gobierno ha dado a su agente, digamos, represivo, hay mucha similitud en eso. Tampoco se ha modificado el modelo económico que implantó la dictadura. Por lo tanto, yo creo que tiene vigencia. Todavía tiene vigencia, y no sé si estará un cerco, porque yo veo que hay muchos espacios habitables todavía, uh-huh. Pero subsisten, indudablemente que subsisten, digamos, la estructura inicial con el que negociaron el paso a la democracia, y que todavía, digamos, en la medida en que no se modifique, que no tengamos una nueva constitución, no es mucho lo que puede pasar. Se pueden conseguir cosas, o sea, sería prácticamente una revolución si eliminaran el CAE, por ejemplo, si se echaran abajo la AFP, ahí yo te diría sí, ahí se rompió el cerco de la dictadura, pero mientras tanto la dictadura mantiene sus pilares, su modelo completo. Y con respecto al arte, yo sé que tú has estado ligado siempre al arte, a la escritura y a la política, lo conversábamos. ¿Qué tan permeado está el arte con este sistema, pues, con el neoliberalismo? Y bueno, yo siento que aquí nadie quedó inmune. O sea, uno podría pensar, o no solo pensar, sino que tomar nota de que sí hay poetas neoliberales, o sea, escritores neoliberales, o escritores o artistas con fines de lucro, o sea, claro. Clarito. Es decir, que donde la profesión del arte, el sentido mismo del arte como creación, como entrega, como descubrimiento y todo eso, también tiene un marco y tiene un mercado. ¿Ya? Hay ciertos libros que se publican y que los publican las grandes editoriales porque son comercialmente meritorios para ellos. Claro. Pero hay muchos libros que no les conviene, pues, o sea, según el periodo en que estén, o por no tener, digamos, un nombre reconocido también por los medios, ¿ya? Sencillamente no aparecen. Entonces, nosotros estamos muy alejados del medio, digamos, de los escritores, hace mucho tiempo ya, desde que estamos en Valdivia, nos alejamos de esos escritores. Y ahí se dan muchos casos singulares de, ¿cómo decirte?, de ciertas situaciones complejas, por los premios conseguidos, qué sé yo, por el que, digamos, logró meter un libro acá y dijo claro. Esto del otro, que no es nada nuevo tampoco, porque en el periodo de Neruda también pelearon, pero aquí tiene un sello raro. Y yo lo veo, por ejemplo, y en cierta medida me entristece un poco con mi querido amigo Hernán Rivera, Letelier. Ya. Que él es un gran escritor, sí. Pero está siendo como obligado por la editorial. Claro, porque tiene que cumplir los contratos. A publicar año a año. Claro. Y yo leí su último libro y ojalá, si me está escuchando, se va a enojar conmigo, pero igual se lo he dicho. El último libro es tan frágil. Es como cuando tú ya no tienes los últimos suspiros que tienes. Escribe una cosita así porque sabe escribir, pero que no
no pasa nada, o sea... Entonces, claro, si ves que tienes 14 novelas o 15 novelas y tienes que escribir todos los años una novela, estás muerto. Bueno, ahí está la trampa, ¿te fijas? O sea, sí me reconocieron lo que yo hice, pero a su vez le obligaron. Haga otra. Y te agota. Entonces, yo no quisiera ser famoso por ningún motivo. No, de verdad, por ningún motivo. O sea, yo creo que la fama es lo más destructivo que puede haber con las personas. Porque fíjate que, aunque parezca una paradoja, si tú eres famoso, va a haber mucha gente preocupada de ti. Y si eres más famoso, va a haber mucha gente que te va a querer, que va a querer algo de ti, que va a estar contigo, y que tú vas a estar constantemente presionado para poder responder a esa fama. Y el día que no hagas lo que esa inmensa cantidad de gente espera de ti, te hunde. Y tú empiezas a sentir que nadie te quiere, cuando te quiere tu familia, te quiere tu hijo, todo. Entonces, te has sobrado cariño, no tienes necesidad de que haya millones que estén contigo. Lo que pasa es que la fama trae aparejado una resultante económica, ¿ya? Claro. Y entonces, ahí, la pregunta que tú me hacías respecto al modelo, ahí se complica la cosa. Claro, pero además... Tú pasaste por dictadura, entonces, o sea, por dictadura y por el gobierno de Allende. Entonces entiendes un poco estas dos formas de existencia del arte, ¿no? Sí. Pero no lo conversábamos recién, ¿no? Nosotros no, los que nacimos en dictadura no. Solamente tenemos ese modelo instaurado. Claro. ¿Cómo salimos de ahí? Yo creo que aquí lo que, digamos, el punto clave es no creer que esto empezó recién, sino poder engancharte fuertemente en la historia de atrás. Claro. Por lo menos en la historia más cercana. El ejercicio de la memoria, ¿no? Claro. El ejercicio de una memoria profunda y una memoria que te puede aportar, digamos, todas las respuestas al presente. Es como los mayas. Para los mayas todas las respuestas estaban en el pasado, porque el futuro no existía. ¿Ya? Claro. Entonces, si yo voy atrás y pienso, por ejemplo, en la pintura, Balmes, la Rosserbru, que ha sido un montón de gente que nadie conoce ahora, o que muy pocos conocen, algunos grupitos, si tú pudieras tomar eso y traspasarlo, de los escritores y los novelistas de ese tiempo, Vergara y otros más que hacen Daniel y los Ladrones Dorados y otras novelas que desaparecieron, tú dices, aquí en Chile estaba pasando algo, conjuntamente con el boom latinoamericano, García Márquez y toda la gente. Pero el corte fue muy violento y toda la parte, digamos, de la creación cultural, muchos salieron al exilio, qué sé yo, el mismo Droguet. Sí, pues estaba pensando justamente en que él. Escribió ese extraordinario libro, según pasan los años, Allende, compañero Allende, y que lo publicaron ahora, lo publicó Gonzalo Contreras, en la editorial Étnica. Bueno, La matanza del seguro obrero. Sí, porque sabe, ese libro, mira, ese libro será un buen comentario para verlo alguna vez. Es un libro como de 300 páginas donde parte y no termina más, no tiene ni un punto aparte, no termina más. Y te cuenta todo, y es alucinante, pero esa es la historia. Entonces, ¿cómo lo haces tú ahora? Tendrías que ir a la historia de los viejos, pues. Ver qué pasó, qué se estaba escribiendo, qué se escribió durante la dictadura. Hay mucha poesía que, en el caso de la poesía, que desapareció, se acabó y quedaron ahí, digamos, de los talleres, los mismos talleres carcelarios. El otro día yo me acordaba, porque como hicimos estos libros de la poesía prisionera, en las cárceles, de todas las compañeras que escribieron poemas ahí, y que les publicamos algunos libros y algunos libros individuales y se tradujeron también en plena dictadura y hacia las finales al francés y otros, ninguna compañera siguió escribiendo, claro, porque la sacaron de la jaula y volvieron a vivir nuevamente en un mundo distinto al que ellas querían cuando iniciaron la lucha. Y yo recojo por ahí esos libros y digo, pucha, ellas abrieron el corazón para escribir, y hicimos talleres literarios y toda la historia, porque
digamos, la literatura de ella era una literatura absolutamente política, ¿eh? No iban a estar leyendo ni siquiera Neruda, pues. Pero quedaron los libros, ¿eh? Están los libros ahí, y entonces una buena forma de poder retomar esto sería poder reeditar, por ejemplo, una gran cantidad de empezar a mirar para escritores, atrás, claro, por ejemplo, el periodo de la dictadura, y también reeditar del periodo de Allende y el anterior Allende, ¿eh? Donde empieza el Hernán Miranda, el Ángel Cuevas, que te gusta antes, ya tenía algunas cosas escritas, claro. ¿eh? Ellos venían con un ímpetu bastante potente. Igual cosa en el teatro. Bueno, tu mismo libro, Olla Común, me comentabas que tú lo hiciste en... Claro, en La Hormida, ¿no? Claro, ahí. Bueno, La Olla Común parte, digamos, con esas experiencias, la de La Hormida y la experiencia con los mapuches. Claro. Los primeros mapuches que estaban, los de las Mapu, ¿eh? Que nadie les daba pelota, yo estaba trabajaba con la Comisión de Derechos Humanos un poco, y en el Fortín Mapocho, y ahí entonces entrevistamos, pues, y se nos cayó el pelo, porque los mapuches, estaban los mapuches, año 84, 85, y el director del Fortín Mapocho era el Lavandero, y era un gallo muy abierto, ¿eh? muy. ¿Cuál Lavandero? Lavandero, el diputado, el senador que ahora está, digamos, absolutamente sancionado por una cuestión sexual, no recuerdo qué historia. Pero él fue el director del Fortín Mapocho y casi lo mataron también, porque él hizo una serie de denuncias, pero bueno, y el Fortín Mapocho le tiraban bombas y de todo, entonces era muy interesante ser periodista en ese tiempo. Y esa vez entonces yo conseguí, hablando con un dirigente de las Mapu, que hablaba Mapuzungún, para un 12 de octubre, que hiciéramos los titulares del diario, salieran en Mapuzungún. ¿Estamos hablando de qué año? Eso? Estamos hablando del año 84, 85. Ya, 84, 84, 85, y entonces salió el primer titular de diario en Mapuzungún, y yo me paraba al lado de los kioscos, donde estaba, porque la gente llegaba y... ¿Qué esta weá? ¿Qué dice aquí? Y decía, hace 500 años que estamos dominados por los Wincas, una cosa así. Yeah. Pero tenía, a diferencia de ahora, de lo que tú dices, que qué pasa ahora, era una cosa como media heroica, po. O sea, que saliera Fortín Mapocho, que saliera el Mapuzungún, la editorial y todo eso, y que tú sentías que las columnas que estaba haciendo eran riesgosas, porque salías con fotos, con nombre y todo, y tenías tu pasadito, pero igual, estaba en la pelea periodística, escribiendo y todo. Y ahora, bueno, esto es lo que te decía al principio, pero ese Fortín Mapocho, la revista Análisis, y todas las otras revistas de combate, que incluía La Bicicleta, que publicaba poesía y todo eso, asume Elwin y en 2 meses la eliminan, pum. Se acaba. Pero como se autoeliminan, se desvanecen, la eliminan por lo siguiente, porque empiezan todo el avisaje que hace el Estado, se lo traspasan al Mercurio y al otro, y algunas de estas revistas tenían algún tipo de avisaje. Y claro, yo me acuerdo del Topace, por ejemplo, empiezan en el 90. Claro, empiezan a sancionar a los avisadores, y los avisadores empiezan a recorrer, a salirse también de estas revistas puntúas, porque toman preso a Cárdenas, qué sé yo, varias veces, toman al otro, que queman el Fortín. Entonces dicen, hasta aquí llego. Y ahí está, mira, qué bueno que lo hablamos, ahí empieza el abuso, ahí empieza esa sensación de abuso. A ver qué pasó. Nos trataron como un piño de ovejas durante 20 y tantos años, hasta que nos salió el lobo. ¿Te fijas? Hay una cosa ahí que, pucha, aguantamos la AFP, sí, la ISAP, sí, y aguantamos esto, y aguantamos esto otro, porque estábamos cada uno en su cubículo, y cada uno con sus deudas y con su cuestión, hasta que de repente fue una explosión, digamos. Claro, porque fueron 30 años potente, así de... Claro, impresionante. Pues. Pero es muy singular porque uno nunca no tiene idea de historia. No sabe cuándo. Esto fue como un terremoto que aparece de repente, pero resulta que era un terremoto anunciado. Las placas se estaban moviendo sigilosamente por debajo hasta que pegaron el tiritón.
Y yo creo que es una... A mí me resulta muy interesante esa analogía del terremoto, porque yo creo que nadie más que los chilenos la pueden entender tan bien. Claro. Tú inmediatamente la imagen Claro, está clarita. porque es como que ya somos un país sísmico, ¿cierto? Y estábamos, y las placas siempre estuvieron ahí moviéndose hasta que de repente... Y las réplicas vinieron después de todas maneras. Y eso es... o sea, yo encuentro que esto es muy esperanzador. O sea, nunca he dejado de tener una esperanza en que el país va a ser mejor y etcétera, el mundo, todo eso, pero aquí veo que son los jóvenes, las jóvenes son poderosos. Sin miedo también. Poderosos sin miedo. O con miedo, pero igual. ¿Me entiendes? Claro. Y yo creo que el gran miedo está al otro lado, donde salen acorazados con los cascos y con las pistolas y con todas las cuestiones. Tienen miedo, sí, yo creo que tienen miedo. El sistema tiene miedo, le tiene miedo a esta inmensa mayoría que no dispara un balazo, ¿comprendes? Que a lo sumo un sector, digamos, que unos cuantos supermercados, pero que los demás van prácticamente como los hippies, pues con flores, cantan, bailan, qué sé yo, pero están protestando. Y entonces frente a una protesta de ese tipo, te ponen otros personajes. Claro, y de carácter muy femenino además, y que te la protesta. Claro, femenino. Y yo he visto unas manifestaciones de las mujeres maravillosas. Pucha, maravillosas, te digo. O sea, realmente la creatividad. No, y los carteles de la calle también así lo demuestran. O sea, es pero como, indudable. No te metas conmigo, aquí está mi mamá. Claro. o cosas así como contra toda utilidad, excepto mi mamá. Decía alguno, pero la creatividad y el valor. Sí, el valor. El valor, pues sí. Ojo que la gente anduvo muerta de miedo harto rato después de la dictadura. ¿Tienes textos de postdictadura? O sea, de vuelta a la democracia. Te voy a leer uno más que era de ese tiempo. ¿Ese de olla común? Época, claro, de la olla común, porque eso, digamos, me resonó cuando empezó. Me llamó una amiga española. Me dijo, oye, encontré tu olla común y tus textos son iguales que hoy, pero distintos. La resignificancia. Claro. Exacto. Se llama La otra guerra. La guerra, esa enmascarada que nubla los ojos con eslogans y entrega modelos de cartón con pies de barro. La que destruye el sentimiento y permuta el corazón por otro importado desechable. La guerra que hacen para vender basura, la que al comprar nos compra, la que nos hipoteca de por vida, la que se ofrece al alcance de la mano, la subterránea, la fabricadora de ilusiones, la que nos quiere demoler con propaganda, la que nos hace creer que consumimos cuando en verdad somos consumidos, la represiva, la que sirve de plato para que los hombres se coman mutuamente, la que nos manipula la conciencia, la que disfraza la realidad hasta tornarla indescifrable, la que nos prohíbe las palabras, la que nos encarcela, la que estruja hasta el último suspiro, la que necesita involucrarnos, esa que declaran para saciar sus apetitos, la del asesinato impune, la que vende a su madre si es negocio, la que aniquila a los que estorban, la que manosea y ensucia nuestra historia, esa omnipotente que todo lo decide, esa guerra en que los sirvientes recogen las migajas y ceden el banquete a las potencias, esa que regala el país a manos llenas, esa que mide la moral en signos peso, esa que proclama a los objetos más importancia que a los hombres, a esa guerra asquerosa y cotidiana a la cual nos envía cada día, a esa me refiero. A esa que estamos viviendo. Era de combate. Qué gran texto. Claro, es cuando empieza el modelo neoliberal, pues. Claro. Y empieza a aparecer toda esta historia, la AFP y todo eso, entonces uno dice, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿por dónde atacamos? Claro, ¿por dónde atacamos esta cosa? Los poemas eran más bien populares, porque lo leíamos las poblaciones y todas esas cosas. Claro. Pero en la parte más de la intelectualidad no le encontraba mucha poesía en realidad. Me da lo mismo en realidad. Si le encontraba poesía no, porque era lo que podía hacer. ¿Y de la vuelta? De la vuelta... ¿Qué te pasó a ti con la vuelta a la democracia? ¿Tú sentiste como un vacío, ese vacío, no? Sí. Sentí que quedábamos cesantes. Claro, porque habíamos estado 17 años en lucha de todas formas,
con la espada y con la pluma, ¿ya? O sea, ahí Claro. estaba ahí. Y fue tan extraordinario el sentir que íbamos triunfando, que las calles se llenaban de gente y todas esas cosas, y cuando vuelven los Inti-Illimani, mira, era una cosa pero extraordinaria. Y del momento mismo en que se hace la elección de Aylwin, gana Aylwin, ¿ya? Y fue una gran alegría, porque primera elección claro. después de 7 años, pero viene una serie de movimientos, como lo que yo te contaba antes, pero uno especialmente que fue muy doloroso, que hicieron la exhumación secreta de los restos del presidente Allende, lo metieron en un cajón, lo trajeron rápidamente y lo enterraron. ¡Pam! Cerrado el capítulo. O sea, como diciendo ya, olvídense esta cuestión. Cuando todos esperábamos que de alguna forma se hiciera justicia. El primer presidente asesinado a Chile y en el cual Aylwin había tenido una participación determinante. Claro. Porque el golpe se da porque la democracia cristiana manejada por Aylwin le dice pasen. Claro. Y que frente a una situación que se daba con dos opciones. Una era la opción de plebiscito que planteaba Allende para el 12 de septiembre, 11 de septiembre, y la otra era el golpe de Estado. Y entonces este señor, que no era ni tan demócrata ni tan cristiano, eligió la opción 2, balazos. Esto habría sido un plebiscito. Y el plebiscito habría dicho, señor Allende, váyase para la casa, y Allende dice, muy bien, el pueblo dijo esto, me voy. Ahí está el gobierno, ¿entiendes? Pero había mucho riesgo de que dijera la mayoría que ese señor Allende. Por lo tanto, mejor, es lo mismo que están haciendo ahora, a balazos. Claro, eso te iba a preguntar, ¿tú sientes que pueda quedar ese vacío también? Ahora, Sí. no creo que... Mira, yo no creo que pueda quedar un vacío si Piñera saliera. No, me refiero a si esto se fuera arreglando paulatinamente de a poco, se fuera desgastando, qué sé yo. No, yo creo que esto tiene una modulación. O sea, va a tener una baja, hay una serie de consecuciones que no son exactamente todas, pero yo pienso que esto está vibrando. Sí, yo creo que en marzo se vuelve así. Esto tiene porque la única forma de que esto se apaciguara es que destruyeran el sistema, el modelo. Que dijeran, sacaron la AFP. Claro, y no hay ningún atisbo de que nada. Que sería como suicidarse alegremente, claro. ¿Me entiendes? O sea, no pueden. Piñera, el hombre más rico de Chile, entre otros, no se puede disparar en los pies, claro. ni menos a su gente. ¿Me entiendes? O sea, eso es imposible. Ahora, si es posible, yo creo en todas las revoluciones. Pero lo veo difícil. Hay mucho dinero de por medio. Demasiado dinero por medio. Y así es. Pero Chile. Quedó pendiente el texto de... Un texto, a ver. Cuando volviste. Cuando volví, a ver, O sea, cuando volvió el país, digamos. El país, mira. Un texto ya escrito aquí en Valdivia. Ya. Aquí en Valdivia, nosotros nos vinimos el año 92 aquí a Valdivia. Y como ya habíamos salido un poco de la parte árida de la historia, yo escribí un libro que es más bien un libro con poemas de amor, que se llama El corazón tiene alas de ave de paso. ¿Ya? Y eso es una frase que dijo una señora mapuche que es como un mandamiento amoroso mapuche, que dice, el corazón tiene alas de ave de paso y nuestros pies raíces de árbol. Frente al... Es bonita, es una dialéctica preciosa. Entonces yo escribí una serie de poemas que tienen que ver con los ríos, con el amor y con todas esas cosas. Dice, a ver, yo creo que por aquí tengo algo. Me salí de la línea más áspera. Dice, a ver. Dice el poema 8, dice, hora es de amanecida. Todo se despoja de sus oscuridades. Sueño y cicatriz. Pudo ser el verso, la mano de silencio, rasando, ave en vuelo, las olas encendidas por la proa. Inclinas hacia mí tu cabeza, alzas el cabello.
Ahí la cicatriz enrojecida, larga huella de memoria transparente. Arriba el cielo mudo, sin brisa, iluminado de aire. Para arribar a puerto, mi mano palpa tu agua, beso tu cuello, ahora, cuando el sueño acaba. Este fue escrito, o sea, publicado en el 2001, ¿no? Este fue el 2001, claro. A ver... Cambia harto el tono, po. No, ya estábamos viviendo la paz. Estábamos en paz, ya la cosa se había puesto distinta. Y lo que pasa es que siempre eso está habitando en... Bueno, tú que escribes poesía también sabes. O sea, sí. Todas las zonas de la persona afloran. ¿Eh? Por ejemplo, el 21 dice: situar sobre la almohada los recuerdos, hacerlos sombras chinescas contra el muro, hablar a solas recomponiendo un mundo al que le falta un hemisferio, vadear el dolor de la ausencia porque todo, menos tú, permanece en su sitio. Así de graves son los desprendimientos. Trozos enteros de nosotros se derrumban, se hacen polvo cayendo en la ladera y los astillamos como proa de galeón contra el roquerío. Ser abatido por la ausencia, por el aire que desplazó tu cuerpo, por el sol descendiente que marca de tristeza el atardecer de los veleros. Nunca volverán los ojos a mirarse en el mismo río. Ya no serán, y el río arrastrará su carga atronadora de recuerdos que nos sacudirán el alma hasta el enceguecimiento. Estaba bien lírico, ¿eh? Sí. Ya ni me acordaba. Bruno, tú, desde tu ser narrador, poeta, bueno, escritor, artista, que trabaja con la memoria y con el relato también testimonial, ¿podrías aventurar el futuro de este Chile de este Chile? Sí. Desde tu experiencia también. Sí. Yo siento que es absolutamente intuitivo, ¿eh? O sea, aquí yo cero análisis político, porque después de este terremoto no le creo a ningún análisis ni a ningún lenguaje de aquellos. Yo pienso que aquí la frase más acertada es: Chile despertó. ¿Ya? Y cuando se despierta, hay pasos a seguir hasta llegar, digamos, a la lucidez. Entonces yo creo que aquí en Chile lo que va a pasar es beneficioso. Beneficioso porque es una vibración que está recorriendo América y el mundo. O sea que en Chile también, digamos, este ciclo de los empresarios presidentes, junto con Macri y con lo demás, se va acabando. O sea, claro, son buenos para las empresas, pero no es lo mismo manejar un país. Claro. ¿Eh? Entonces yo creo que viene un proceso de renovación de muchas cosas, partiendo, digamos, por el sistema parlamentario. Creo que aquí también hay una generación de parlamentarios que caducan, y que por lo tanto van a haber, sin modificar el sistema profundamente, van a haber otras voces que no son ni siquiera del Frente Amplio, sino que son otras voces que están surgiendo desde este gran despliegue, y que no son políticos avesados, y pillos, que manejan triquiñuelas y que pasa como hoy día, por ejemplo, que negocian las cosas, y que eso promete futuro esplendor, de alguna forma. Hay tareas pendientes que yo creo que en algún momento se van a asumir, que ojalá que no sea tarde, que es el dominio y la recuperación de las riquezas naturales nuestras, del cobre, del litio, del hierro, del yodo, y eso unido a una nueva clase política y a una civilidad participante en su totalidad, ¿ya? Desde las comunas, desde los sindicatos, todo eso,
puede hacer un país mejor. Un país mejor. ¿Ya? El cambio, ¿no? Un cambio. Claro, pues si no hubieran entregado el cobre, las pensiones mínimas serían de 600.000 pesos. Exacto. Y el sueldo mínimo sería 800.000, bien. Entonces, yo creo que sí, yo lo veo bien. Veo bien. Me duele de verdad, o sea, no es retórica. No es retórica. Los ojos de los jóvenes, bueno, me duelen los muertos. Esos muertos sin nombre, sin que haya una palabra para ellos, sin que haya una investigación profunda de cómo fueron muertos. Me duelen los heridos, me duelen las vejaciones que han hecho, sobre todo con las mujeres, estos gallos. Y niños, niñas. O sea, esto se vio en la dictadura. Y no se pudo imaginar en democracia. Esto se ve en dictadura permanentemente. Pues. La misma Pamela Giles fue secuestrada, violada, la Michelle Bachelet fue violada cuando estuvo presa. O sea, ocurría en ese periodo de la historia de Chile sangriento, pero no había ocurrido en la democracia. Entonces, es una mala señal. Pero de todas maneras, es un sincerarse de cómo es el sistema. ¿Ya? Y yo creo que ahora esto no sale por la vía armada, como pensamos mucho tiempo, no, aquí no es a balazo, aquí es con la civilidad. Aquí son los millones de personas los que tienen que empezar a decidir y que son los que han modificado hasta ahora la cosa. Pues. Aquí no ha habido, aparte de los piedrazos, no ha habido un balazo, no ha habido nada. ¿Entiendes? Estamos llegando al final ya de este programa número 58 de emisión de Trepidante, de nuestra tercera temporada. Una última pregunta. ¿Sería constituyente Bruno Serrano? ¿Asamblea constituyente? No, si podría usted postularse a ser constituyente. Pucha. No lo había pensado. Mire. De verdad que no lo había pensado. Todavía no lo veo. Lo veo bien hasta que empiecen ya los plebiscitos y todas esas cosas. A lo mejor, pues sí. O sea, si fuera, yo sinceramente sintiera que puedo aportar algo, sí, pues. Sí, es ¿no? así nomás. Y ad honorem, o sea, como en los viejos tiempos nomás, pero... Qué maravilla. Así. Entonces nos quedamos con eso. En una de esas te llaman. Necesitamos a Bruno Serrano que venga a constituir, por favor. Nos despedimos ya hasta el próximo año. Esperemos. Ojalá que renuncie este caballero. Y no creo, pero... Se cayó la acusación constitucional. Sí. Sí. Pero se está gestando también otro tipo de demanda. Porque ya... está fuerte. Sí. Y nos vamos con Camilo que es nuestro valdiviano, hasta nuestra próxima temporada. Muchas gracias por su audiencia. Muchas gracias, Bruno, también por venir a este programa. Muchas gracias a ustedes por mantener esta radio en pie. Chao. Denuncio y protesto, declaro y contesto. Por el puente oculto que une el bien y el mal en la nariz. En el norte mascan pan caliente, en el sur trabajan el maíz. En el norte Dios toma una siesta, en el sur despierta mi país. En el sur despierta, en el sur despierta mi país. Y protesto, declaro y contesto la hambruna de la igualdad. Denuncio y protesto, declaro y contesto la llama de la libertad. Denuncio y protesto, declaro y contesto que el hambre nos hará gritar. Caminando por el puente oculto, se une lo profundo y lo banal. Ahí arriba la reina sonríe, ahí abajo cargan el panal. Ahí arriba toma
denuncio y protesto, declaro y contesto. Es todo por hoy. No cantaremos a las rosas, las dejaremos madurar para hacerlas mermelada de mosqueta. Trepidante. Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Regresa el próximo miércoles a las 21 horas con repeticiones los sábados a la misma hora. En Radio UAT de la Universidad Austral de Chile.